Mateo capítulo 4, versículo 17. Empezamos. Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es uno de los temas y de las enseñanzas que Jesús mantuvo mientras estuvo aquí en la tierra con mucho ímpetu. Pudiéramos decir que Jesús habló más del reino de los cielos que de cualquier otro tema. Así que los evangelios registran que constantemente Jesús habló constantemente del reino de los cielos, y Jesús utilizó parábolas. Jesús utilizó parábolas para describir el reino de los cielos, y es allí donde encontramos muchas veces cuando Jesús decía: el reino de los cielos es semejante, y nos contaba y nos narraba una historia, y a través de ellos Jesús revela cómo se entra al reino, cómo crece el reino, cómo actúa el reino dentro del corazón del ser humano, y cómo el corazón del ser humano recibe el reino, el valor incalculable del reino y las recompensas finales del reino. Así de que es interesante, porque si Cristo habló mucho de un tema y tomó tantas parábolas para poderlo explicar, para poderlo decir, eso es obvio que este tema es importante, ¿cierto? Porque usted repite muchas veces aquello que cree y que reconoce que es importante, que es relevante. Amén. Es triste decirlo, pero muchos de nosotros, aunque este tema se habla mucho en la Escritura respecto del reino, muchos de nosotros ignoramos el reino de los cielos. Muchas veces nosotros ignoramos cómo funciona el reino de los cielos, qué es el reino de los cielos, y me parece a mí que no debería de ser así. Que si Cristo le tomó tiempo para poder enseñar y poder transmitir y poder, me permiten decirlo de esta manera, tomar piedrecitas para poderte enseñar el significado del reino, creo que para mí, para ti, debería de ser importante. Amén. Así que muchos de nosotros, si es cierto, reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, pero muchas veces ignoramos de qué se trata el reino de Cristo. Antes de estudiar, hoy no vamos a estudiar ni una parábola, así de que vamos a estudiar el siguiente domingo, comenzaremos. ¿Por qué? Porque antes de entrar a las parábolas, se me vino a mi mente, bueno, creo que fue el Espíritu de Dios, poder dar respuesta a una pregunta que creo que es fundamental, del cual toma nombre este tema. Y el primer tema para poder hablar después de las parábolas, de lo que se trata, en qué consiste, cómo crece, cómo infunde dentro del corazón del ser humano las recompensas, y de todo lo que vamos a estar hablando en los futuros domingos. Antes de esto, creo que vamos a dar respuesta a la primera pregunta que creo que es fundamental, y es: ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es? Dile a la par al que está a tu lado, dile: ¿qué es el reino? Pero hazle así, mira, junta conmigo: ¿qué es el reino de los cielos? Es para quitar un poco de tensión y que ustedes me quiten la tensión a mí también. Comenzando a dar respuesta a esta pregunta, ¿qué es el reino de los cielos? Primeramente quiero hacer una aclaración lingüística, ¿ok? Antes de comenzar, quiero hacer una aclaración lingüística, porque en los evangelios te vas a dar cuenta que muchas veces la expresión se cambia, y muchas veces se dice el reino de los cielos, y otras veces el reino de Dios, y otras veces el reino de Cristo. Mateo ocupa mucho el reino de los cielos, porque el libro de Mateo es
un libro, un evangelio dirigido al lector judío. Entonces, como el judío evita decir Dios, entonces dice el reino de los cielos, mientras que Juan, mientras que Lucas, mientras que Marcos, ellos sí mencionan y dicen el reino de Dios o el reino de Cristo. Pero aunque muchos han querido hacer una distinción de estas frases, solo es una falacia en realidad, porque en realidad habla de una misma realidad soberana. Así que cuando hablemos del reino de los cielos, hablemos del reino de Dios, hablemos del reino de Cristo, no estamos hablando de temas diferentes, estamos hablando de la misma realidad. ¿Lo comprendimos? Estamos hablando de la misma realidad. Ahora, ¿qué es el reino de los cielos? Y ahora la pregunta es su origen. ¿Cuál es el origen del reino de los cielos? Pareciera que como que estoy hablando la misma cosa o redundando en lo mismo, porque el reino de los cielos casi determinas de dónde es su origen. ¿De dónde será el origen? De los cielos, amén. Antes de que entre más en este punto, quiero decirte que Jesús mismo identificó y él mismo se identificó que él venía de arriba, que él no pertenecía, y mientras hablaba con Pilatos le dijo: mi reino no es de esta tierra, no es de este mundo. ¿Por qué es importante, hermanos? Me voy a parar aquí un poco. ¿Por qué es importante reconocer el origen del reino? Porque ninguna política ni ningún esfuerzo humano viene a establecer el reino de los cielos, sino que el reino de los cielos viene de arriba, es eterno y en su esencia es celestial. Ve conmigo a Juan capítulo 18 versículo 36. Dice así: respondió Jesús, está hablando con Pilato, ¿verdad? Está hablando con Pilato. Y Jesús le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearan para que yo no fuera entregado a los judíos. Y lo vuelve a decir otra vez en el mismo versículo y dice: pero mi reino no es de aquí. Eso no significa, aquí hago una aclaración. Ponme mucha atención en esto. El que el reino de los cielos sea del cielo, eso no significa que no tenga injerencia o influencia en los reinos de la tierra. Pero los reinos de la tierra no tienen influencia en el reino de los cielos, ni tampoco lo pueden establecer. ¿Me explico? Ahora, aquí tengo rayado esto, y aquí agárrense bien, porque voy a decir cosas que probablemente vayas a sentir como: ay, me está atacando. No, escúchame lo que voy a decir, porque creo que es tan importante, hermanos, saber el origen, de dónde es el reino en el cual tú y yo somos miembros, porque muchísimos cristianos pierden su tiempo, se desviven peleando en pleitos y en guerras equivocadas, porque confunden el reino de Dios con el éxito de un partido político. Ya golpeé, ¿verdad? Un poco. No, todavía no. Voy a seguir. Tengamos cuidado. Muchos, yo los he visto en el internet dándose duro. Espérate. Ningún partido político, ningún gobierno puede establecer el reino de los cielos. Ninguno. Los gobiernos pueden facilitar, escúchame bien, los gobiernos pueden facilitar o dificultar la labor de la iglesia, pero no pueden ni detener ni establecer el reino de los cielos. Lo repito, los gobiernos pueden facilitar o pueden dificultar
la labor de la iglesia, pero no pueden detener el reino de los cielos ni pueden establecerlos. La iglesia obviamente se puede alegrar cuando hay leyes justas, cuando hay leyes misericordiosas. La iglesia también se puede preocupar cuando hay leyes que vienen en contra de sí misma, pero ningún político ni ninguna ley puede establecer lo que Cristo estableció. Ninguno, ni puede detenerlo. Un gobierno puede cambiar las leyes, pero solo Cristo puede cambiar la vida de las personas dentro del corazón. Una ley, mira, un ejemplo. Una ley puede prohibir el robo, ¿cierto? Un gobierno puede hacer una ley que prohíba el robo, pero no puede quitar la codicia. Eso le pertenece al reino de los cielos. Una ley puede venir y puede condenar y puede prohibir y castigar el asesinato, pero no puede eliminar el odio en una persona. Eso solo lo hace el reino de los cielos. Así que un gobierno puede cambiar leyes, una ley. Pero te quiero decir algo. Una ley puede regular cualquier conducta externa, pero solo el evangelio de Cristo transforma al ser humano desde adentro. Si una persona muere, voy a terminar este punto. Si una persona muere bajo una dictadura, bajo una democracia, bajo un gobierno republicano, bajo un gobierno demócrata, bajo un gobierno liberal o conservador, su eternidad no depende de eso. Su eternidad depende si le entregó su vida a Cristo y lo reconoció como su único y suficiente Salvador. Por favor, ¿cuánta gente miro peleándose por esto? Y hay que tener muchísimo cuidado. El reino no depende de las fuerzas humanas, de las políticas, ni de ningún político, ni de estrategias terrenales para poder sobrevivir. Pues no es de este mundo. Quien edifica el reino, quien lo establece y quien lo sostiene es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús. Por lo tanto, el éxito del reino está garantizado por el supremo constructor y fundador del reino. Ahora resumo diciendo este punto, que muchas veces podemos ver que hay imperios o hay reinos que se levantan contra la iglesia. Y muchos imperios de esos que se han levantado contra la iglesia y contra el reino de Cristo, puedes ver hacia atrás y puedes ver que muchos se levantaron y muchos cayeron. Ya son historia y no han podido detener lo que Cristo vino a fundar aquí en la tierra. Si ningún reino de la tierra puede detener la iglesia ni establecerlo, entonces entenderás la promesa de Jesús cuando dijo que las puertas del Hades, del infierno, tampoco iban a prevalecer contra el reino de los cielos. Dando entonces respuesta a esto, ¿de dónde es el reino? Ahora me vuelvo a otro seguimiento de lo mismo, y es: ¿a dónde queda el reino? ¿En dónde está el reino? ¿En dónde está? Si yo le digo a usted, miren, así yo lo traje a propósito. Si yo le digo a usted, señáleme dónde está el Reino Unido, usted viene y me señala dónde está el reino. Bueno, si es bueno en geográfica, ¿verdad? En geografía. Pero si no, va a estarme señalando en otro lugar. Pero supongamos que usted es un experto y le digo yo, muéstreme dónde está el gobierno, dónde está el reino de Inglaterra. Usted viene y me lo muestra. ¿Dónde está el gobierno o el reino de China? Usted me lo muestra. Pero la pregunta es: ¿a dónde se encuentra el reino de los cielos? La palabra reino es una palabra que quiere decir Basileia.
Basileia, así como aquellos que le van a Brasil, Basileia, casi es lo mismo, ¿ok? Basileia. Basileia es una palabra griega que no se refiere a un territorio geográfico, sino que se refiere a una soberanía, a un dominio. Y aquí rayé lo que puse. ¿Por qué? Porque por el momento, en el presente, por un tiempo, por el momento, el reino es un dominio espiritual. Usted me entiende cuando le estoy diciendo que por el presente y por el momento, ¿verdad? Su mente ya rápido está diciendo que esto puede cambiar, ¿cierto? Espérate, va a cambiar. Pero no me quiero ir hasta uno de mis últimos puntos, ¿verdad? Entonces va a cambiar, pero por el momento es un dominio espiritual, no es un reino terrenal geopolítico. Jesús lo describió plenamente cuando un fariseo se le acercó y le dijo: ¿cuándo va a venir? ¿En dónde va a estar? Jesús dice en Lucas capítulo 17 versículo 20, dice: los fariseos, hermanos, cuando estaba escribiendo esto dije: ¿por qué no entramos de lleno a las parábolas? Porque todos los hermanos ya conocen esto, es el ABC del evangelio. Pero el Señor me ponía en mi corazón: y tú ya lo conoces bien. Y dije yo: no tanto, Señor. Entonces, el reino de los cielos tiene profundidades enormes, y siempre habrá algo que añada a nuestras vidas. Jesús dijo en Lucas capítulo 17 versículo 20, dice: los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él les respondió. Mira lo que sí está, ¿verdad? Sí, él les respondió, solo que yo estoy leyendo versión internacional. Dice: la venida del reino de Dios no es algo que se pueda ver, ¿ok? No es algo tangible. Dice el 21: no van a decir: mírenlo, ahí está, helo acá, es allá. La respuesta aquí viene: dense en cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Ok, entonces ya dimos la respuesta, que no se trata de algo geográfico, sino que se trata de algo que está ya entre nosotros y en nosotros. ¿En cuántos ya está el reino de los cielos? Alguien puede preguntar y quizás puede decir: bueno, hermano, entonces, si Dios es soberano y Dios ha hecho la tierra, ha hecho los cielos, entonces Dios no gobierna sobre todo. Dios no gobierna en todo lugar si Él es el que hizo todo. Para dar respuesta a esa pregunta, puedo decir que existe una soberanía universal de Dios sobre toda la creación. Otra vez, existe una soberanía universal de Dios sobre toda la creación. Pero ponme mucha atención a esto. Pero el reino de los cielos se refiere a una esfera donde su autoridad es reconocida, es obedecida y es adorada. Entonces allí está el reino de los cielos. Lo repito, lo digo de vuelta. El reino de los cielos se refiere a una esfera, a un dominio espiritual donde el gobierno y el reino de Dios es reconocido, es obedecido y es adorado. La pregunta aquí ahora voy a hacer: ¿en cuántos de los que están aquí el reino de Dios es reconocido, es obedecido? Ya no sonó mucho, se dieron cuenta. ¿Por qué sería? Y es adorado. En otras palabras, todos los que verdaderamente pertenecen al reino de los cielos son los que fielmente han reconocido a Cristo como el Señor de sus vidas. Entonces, entrar al reino de los cielos es entrar a la vida eterna. En pocas palabras, el reino de los cielos es un sinónimo de entrar a la salvación.
Ahora, ¿cuántos salvos hay aquí? Tú perteneces al reino de los cielos. El reino de los cielos está dentro de ti. Ahora, no solo eso, sino que el reino de los cielos, del reino de los cielos hemos recibido nuestra ciudadanía. Pero usted me va a decir, hermano, pero yo soy mexicano, yo soy guatemalteco, yo soy de aquí, yo soy de ahí. Mira, tú podrás ser de donde sea que seas, pero si le has entregado tu vida a Cristo, la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 3 versículo 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador Jesucristo. Hermano, mira, tú y yo estamos, la mayoría de los que estamos acá en este país, fue porque deseábamos venir a este país. Todo mundo quiere venir a este país, y tener la ciudadanía de este país para muchos es importante. Claro, para aquel que nació aquí no lo mira en esa relevancia, pero para aquellos que hemos entrado en una situación diferente, en una irregularidad migratoria distinta, para nosotros es hasta cuando vamos a ir a una corte: oren por nosotros, por favor, porque queremos pertenecer a un lugar que, para cuántos esta tierra ha sido una bendición. Esta tierra ha sido un lugar de bendición, ha sido un lugar de provisión. Lamentablemente yo me he dado cuenta que muchos de los que viven aquí, comen de aquí, viven juzgando, criticando y viven levantando banderas de otros países, de otros lugares. Lo que no miro yo es viéndolos agarrando maletas que se vayan para allá. Curioso, ¿no? Ahora, ¿por qué digo eso? Eso es extra. Lo digo porque si nosotros estimamos que ser ciudadano de los Estados Unidos es algo bonito y lo miramos como una bendición, quiero decirte que la ciudadanía más grande que puedes tener es que seas ciudadano del reino de los cielos. Es la que va a permanecer para siempre y por siempre. Ahora voy a entrar a mi segundo punto. Solo son 3 puntos, hermanos, pero todavía no voy a entrar al segundo punto. Solo quiero decir esto, y es que ningún reino existe sin monarquía. Ningún reino existe sin rey, ¿cierto? O sea, donde existe un reino existe un rey. Y este rey no fue electo democráticamente. No se trata de una democracia, no se trata de una filosofía, se trata, escucha por favor, y esto retumba muchas veces con muchas personas que a veces quieren seguir haciendo su propia voluntad. Retumba, golpea, porque no toleran el que puedan decir: yo pertenezco a un reino donde la monarquía que me gobierna es absoluta. Absoluta. El núcleo del reino no existe en una doctrina, en una iglesia, ni ninguna cultura específica. Jesucristo es el mismo Rey de reyes y Señor de señores de este reino. Colosenses lo afirma diciendo, Colosenses 1:13 dice: nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Así que de manera que el único que tiene derecho, y esto me va a dar al próximo punto, el único que tiene derecho de ser rey del reino de los cielos, su nombre es Jesucristo. Ahora voy a hablar del punto número 2 y nos vamos a quedar con Jesús siendo rey. El punto número 2 es la historia del reino. La historia del reino. Y si puedes poner un subtítulo a este punto, le puedes poner: el doble derecho de ser rey.
¿Los puedes repetir conmigo? Dilo, el doble derecho de ser rey. Aquí hay una de las grandes verdades espirituales, una de las grandes verdades del Evangelio. Jesús no es únicamente rey porque Dios lo nombró rey, ¿ok? Jesús no es un rey porque heredó un universo o porque tomó prestado algo más. Jesús es rey por dos razones. Jesús es rey por quien es Él como creador, y Jesús es rey por lo que hizo Él, y ese es nuestro Redentor. Pero vamos a dialogar un poco de eso. Hablemos por qué Jesús es rey como creador. Allá casi están viendo todas mis notas ustedes. Jesús es rey como creador. Él fue el que fabricó, Él fue el que diseñó el universo. Por lo tanto, la creación le pertenece legal y naturalmente. El que fabrica un objeto es el dueño legítimo de aquello que ha creado, de aquello que ha fabricado. Jesús fabricó el universo, por lo tanto, toda la creación le debe de rendir obediencia al Rey Creador. Yo no sé si te has dado cuenta, pero el Rey Creador no tiene problemas para que nadie se someta a Él. Las aves, la naturaleza se somete re bien al Rey Creador. Dice Juan capítulo 1 versículo 3, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles, sean invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es rey por derecho como creador del universo. ¿Están de acuerdo con eso? Ahora, quisiera que le subieran un poco al aire. Siento un calor tremendo. Si eso fuera posible, se los agradezco muchísimo. Pero para poder hablar del otro, qué bueno que no puse el puente, que no pusimos el puente aquí. El doble derecho de ser rey. Antes de hablar que es rey por mérito, por ser redentor, quiero hablarte de algo que pasó en la mitad de esto. No se mira allí, no se mira. Pero es que el reino que Dios creó, que Dios hizo, el rey del universo, también constituyó un territorio específico donde puso un reino. Ese territorio específico donde lo puso se llama el jardín del Edén. Y allí, cuando puso en el jardín del Edén, puso también a un ser humano, puso a un hombre a quien le delegó, a quien le dio autoridad para poder gobernar ese reino. El ejemplo claro le dice, le llamó a todos los animales y le dijo: ponle nombre, y le puso nombre a todos los animales, y Dios respetó la autoridad que había delegado en el hombre. La Biblia dice que todo lo sujetó bajo las manos del hombre. Todo fue sujeto sobre él. Ahora, ya sabes toda la historia, pero hazte como que si no la sabes, ¿ok? Para que te mire como un poco sorprendido. Pero ya sabes, ¿no? Que a través del engaño, el enemigo invadió la creación, sedujo al hombre para que se rebelara contra el rey creador, y al pecar el ser humano le entregó legalmente
el dominio que Dios le había dado al hombre. Se lo entregó legalmente. Cuando Adán pecó, la humanidad quedó entonces influenciada por el pecado, por el temor, por la muerte, convirtiéndose entonces el enemigo en el príncipe de este mundo. Y no solo eso, con su tiniebla arrasó todos los reinos de la tierra, los sometió bajo su influencia. A partir de ahí el enemigo comenzó a gobernar a la humanidad a través del pecado, de la muerte. Desde ese momento el mundo comenzó a reflejar más entonces el reino de las tinieblas que el reino del Dios creador. ¿Por qué? Porque el diablo tiene una característica. Su reino tiene una característica. Todo lo que toca lo destruye. Todo lo que toca lo mata. Todo lo que toca lo desordena. Todo lo que toca provoca anarquía. Así dice San Juan 10:10, que Él vino para robar, matar y destruir. Así que estar bajo la influencia o bajo el reinado del príncipe de este mundo es estar bajo maldición, estar bajo muerte, estar bajo tinieblas. El libro de 2 Corintios capítulo 4 versículo 4 dice, se refiere a Satanás y dice el Dios de este siglo. San Juan 12:31 le dice el príncipe de este mundo. Cuando estaba haciendo aquí la nota, se me vino algo a mí. Entonces, aquello que Dios creó, aquello que Dios le dio al hombre para que el hombre lo pudiera gobernar, para que el hombre lo pudiera dominar, se lo entrega a Satanás. Satanás viene y destruye, influencia con su maldad. Ahora dije, Señor, estaba frente a la computadora y digo, ¿qué utilizó Dios para crear el universo? O sea, ¿qué esfuerzo hizo Él para crear todo lo creado? O sea, porque si usted cuando está haciendo algo o usted hace alguna obra, usted después de que si se le echa a perder, depende del esfuerzo que ha hecho para hacerlo. Usted dice, si no ha hecho ningún esfuerzo y no le ha costado nada, usted dice rápido, no tengo un papel aquí, pero lo rompe y dice, comencemos de vuelta, ¿cierto? Dice la escritura que Dios lo que utilizó para hacer todo lo que usted mira fue simplemente su palabra. Sea la luz, y fue la luz. Dios no se esforzó en nada para hacer todo lo creado. Él hubiera podido con una palabra poder decir restart, comencemos de vuelta. Se echó a perder, entonces volvámoslo a hacer de vuelta. Sin embargo, el rey creador decidió redimirlo, decidió restaurarlo, decidió salvarlo. En el tiempo perfecto se vistió el rey soberano, el rey del universo. Tomó una idea y dijo, me voy a vestir, me permiten decir, me voy a disfrazar de siervo. Dejó su trono celestial, habitó entre nosotros como un hombre común. El rey del universo entonces lo que hizo fue traer y cumplir una profecía que había dicho en Génesis 3:15, y se la dice a la serpiente antigua. Después de que esta serpiente antigua usurpa, toma, conquista el reino que él había creado y que el hombre le cede a Satanás, viene Dios. Me permites parafrasear este versículo, te lo sabes creo yo de memoria, pero permítame hacer una paráfrasis de este versículo. Llega ante la serpiente y le dice, sí, es cierto, lo engañaste,
los seduciste, los sometiste, pero te tengo una noticia: vendrá un día que del vientre de una mujer va a venir uno de esta mujer, va a nacer uno que te va a aplastar la cabeza. Va a haber uno que te va a poner el pie, que no lo vas a poder conquistar como conquistaste a este. Entonces, Gálatas 4:4, ahora lo podemos entender mejor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Filipenses capítulo 2 versículo 7 dice: pero sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús vino a destruir las obras del diablo y a restaurar lo que el pecado había arruinado. Ahora, miren qué tremendo. Miren la astucia de Satanás. Tremendo. El diablo sabe a lo que ha venido, sabe que ha nacido, sabe que se ha cumplido la profecía de Génesis capítulo 3 versículo 15. Sabe que se ha cumplido, sabe que ha nacido, y lo que hace es que comienza un plan para matar a aquella criatura. ¿Cierto? ¿Se recuerdan? En la matanza de los inocentes, comienza a hacer todo lo posible porque sabe que ese que nació de esa virgen un día le va a aplastar la cabeza. Y comienza a hacer cualquier cosa, y nos dice la escritura que en Lucas capítulo 4 versículo 5 se lo lleva al desierto, y cuando está en el desierto le dice: I have a deal for you. Tengo un trato para ti. Tengo un trato para ti. Lucas capítulo 4 versículo 5 dice: y le llevó el diablo a un alto monte. Ponga atención a estas palabras, por favor. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Se los mostró todos. En otras palabras, le mostró y le dijo: yo sé que viniste por esto. Yo sé que viniste por estos. Y el diablo le dijo, versículo 6: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Mira esta parte, ¿ves? Lo que le dice: porque, ¿qué? A mí se me han sido entregadas, y a quien quiero las doy. El enemigo le estaba ofreciendo el territorio que él había secuestrado. El enemigo le estaba ofreciendo un negocio con el fin que evitara la cruz del Calvario. En otras palabras, lo que le está diciendo es: no hay necesidad de tanto sufrimiento para que tengas lo que viniste a buscar. Pero Jesús no vino a negociar con un usurpador. Jesús vino a aplastarlo en la cruz del Calvario. Y rechazó y le dijo: no, yo no vine a eso. Interesantemente, yo decía: hago una nota aquí, no la hago, y no hice la nota, pero lo creas o no, esta seducción del enemigo es la misma que les ofrece a todos los hombres. Es lo mismo. Dedícate a esto, ten esto, te lo puedo dar, pero me tienes que rendir pleitesía a mí. Me tienes que rendir a mi honor. En otras palabras es: yo te doy todo lo que querrás, te doy la libertad que querrás, pero no se te olvide que me tienes que obedecer. Tristemente, pero sabemos que nuestro rey no obedeció, sino más bien triunfó sobre él en la cruz del Calvario. Jesucristo vino a la cruz del Calvario a morir para rescatar y pagar la deuda y rescatarnos, y entonces despojar de todos los poderes públicamente
a aquel que los había tomado. Dice Colosenses capítulo 2 versículo 15, dice: y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando en ellos en la cruz. Mira este versículo después de que Jesús resucita. Dice Mateo capítulo 28 versículo 18, dice: toda potestad. Ese versículo es un versículo que si tú lo lees y vas a Bible Hub, te vas a dar cuenta que ese versículo y no incluye en nuestra traducción hoy, ahora, no incluye. Pero este versículo tuviera que decir: toda potestad se me fue entregada hoy. Hoy recibí toda potestad en el cielo y en la tierra. No sé si entiendes esto, pero Cristo le arrebató al enemigo y le quitó legalmente lo que este tramposo había conseguido con mentiras allá en el jardín del Edén. Ahora sí hablemos de esto. Entonces, quiere decir que Jesús es rey no solo porque construyó el mundo. Él es rey por lo que Él es, sino que también Él es rey porque compró ese reino con su sangre, por mérito. Se ganó el derecho de gobernar. No, esto lo tengo que decir más despacio. Se ganó el derecho legal de gobernar como Dios y como hombre. No sé si entiendes esto, pero Cristo triunfó donde Adán falló. Cristo triunfó donde todos fallamos. Cristo ahora posee las llaves. Cristo ahora posee toda autoridad. Y entonces sí dice Apocalipsis 19:16, dice que Él es Rey de reyes, ¿ves? Y Señor de señores. Apocalipsis 5:9. Este versículo, cuando lo vuelvas a entender, vas a entender el versículo que allá en el cielo dice Juan que él escuchó un cántico y que cuando lo cantaban era un cántico nuevo y decían: tú eres digno de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo pueblo, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. El reino no fue establecido por una revolución, no fue establecido por una política, no fue conquistado militarmente. El reino de Dios fue establecido porque Él lo creó y porque Él lo redimió. Derrotó a Satanás, recuperó para Dios aquello que el hombre había perdido. Al resucitar Cristo, tomó en sus manos toda la autoridad legítima. Así que tenemos a un rey que es el rey de este reino, que es doblemente rey, por lo que Él es y por lo que Él hizo. Amén. Llego a mi punto final, y es la prioridad del reino. La prioridad del reino. Te vas preparando, Francisco, te lo agradezco mucho. La prioridad del reino. Ya hemos visto, puedo decir resumidamente, qué es el reino, de dónde viene el origen del reino, en dónde está el reino, quién es el rey del reino, el doble mérito de Cristo de ser rey. Ahora, si Él es el rey que venció, si Él pagó un alto precio por nosotros en la cruz, y hoy Él tiene el poder en el cielo y en la tierra, entonces el reino de los cielos no debería de ser algo secundario, algo que no tiene mucha relevancia. El reino de los cielos no puede ser un pasatiempo de los domingos.
El reino de los cielos exige que el Rey de Reyes sea reconocido como Rey y que seamos obedientes a Él, pero también que le demos prioridad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que le demos prioridad a su reino. No puede ser un pasatiempo. La victoria de nuestro Rey exige una redención, una rendición absoluta. Por eso, aquí está. Ahora, ha costado, hermanos. Tu ciudadanía ha costado. ¿Qué costó? Costó sangre. Ahora, costó sacrificio. El sacrificio de Cristo no comienza en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo comienza cuando se despoja de sí mismo como Dios y toma la condición de hombre. Entonces vas a comprender que aquello que costó tanto, que aquello que vale tanto, vamos a irnos a las parábolas después, tienen un gran precio. La parábola viene la perla preciosa, la perla de gran valor, el tesoro escondido. Porque para Dios es un tesoro escondido el reino. Para Dios es una perla de gran valor. Y para ti y para mí, ¿qué es el reino? ¿Algo con lo que jugamos muchas veces? ¿O algo con lo que no tenemos mucha atención? ¿Algo quizás con lo que no nos preocupa mucho? ¿Qué es el reino? Pero para Jesús dijo que si ibas a hacer una agenda de tu día, Jesús dijo en Mateo capítulo 6 versículo 33 que si vas a establecer una agenda en tu vida, dijo que valía la pena primero darle prioridad al reino de los cielos y todas las demás cosas van a ser añadidas. En una ocasión a Jesús le preguntaron sus discípulos y le dijeron: Señor Jesús, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Jesús comenzó y les dijo: ok, les voy a enseñar a orar. Y después de que Jesús en el Padre Nuestro hace una adoración, hace una alabanza. Por eso toda oración debería de comenzar con la alabanza, con la glorificación de Dios. Y Jesús comienza y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ve conmigo, Mateo 6:10. Jesús dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Antes de pedir por el pan, antes de pedir aún porque Dios te perdone tus pecados, antes de pedir por protección, Jesús enseñó que lo primero era el reino de los cielos. Esto nos enseña, hermanos, que debemos de priorizar los planes de Dios por encima de los nuestros. Va a sonar a resentimiento lo que voy a decir, pero el reino de Dios para el día de hoy, para muchos, voltea a ver, no fue tan importante. Hay tres dimensiones cuando decimos que el reino de Dios es prioridad. Hay tres dimensiones cuando decimos al Señor: venga tu reino. La primera dimensión es una dimensión interna. Cuando decimos que el reino, que Señor, primero es tu reino, cuando le decimos: Señor, venga tu reino, lo que le estamos diciendo a Dios es: ven, gobierna sobre nuestra vida. Que tu reino se establezca en mi agenda, que tu reino se establezca en mis pensamientos, que tu reino se establezca en mi estilo de vida, que tu reino sea prioridad en mi alma. Cuando oramos y le decimos al Señor: Señor, tu reino es prioridad, venga tu reino, también hablamos de una esfera externa. Ya dije interna
porque pido que el reino se establezca en mi corazón, pero también externa, porque nuestra oración por el reino es cuando pedimos: Señor, que tu reino se extienda a otros corazones, que así como tu reino vino a mi vida, también venga el reino al corazón de mi tío, al corazón de mi primo, al de mi amigo, al de mi compañero de trabajo, aquel fulano mengano. Señor, hazme portador, ayúdame para poder rescatar y que tu reino se establezca en aquellos que están en un reino de tinieblas y sean trasladados al reino de la luz. Hermano, permítame evangelizar, proclamar. No se trata de llenar una iglesia, se trata de que el reino de los cielos es primero para nosotros. Esto no es un programa. Y no nace un programa de una visión que recibe nuestro pastor o de una palabra que Dios le dio. Esto es el programa del reino. El reino tiene prioridad en mi corazón, pero el reino también tiene prioridad y debería tener prioridad para que en los demás corazones también sean portadores del reino. Voy terminando. Cuando pedimos que Dios venga, su reino venga a nuestras vidas, cuando preferimos el reino y le damos prioridad al reino, también estamos hablando de una dimensión futura. Ya dije, interna para que gobierne en nuestras vidas, externa para que gobierne el reino de Dios en las demás personas. Pero también cuando buscamos el reino de los cielos y oramos porque se establezca, también estamos hablando de una dimensión futura. Debemos de expresar a Dios el deseo ardiente que hay en nuestro corazón. Yo dije esto, que se les grabara al principio. Dije que por el momento el reino de Dios estaba nomás espiritual, ¿verdad? Pero cuando yo busco el reino, cuando yo pido el reino que se establezca, también pido que el Rey de Gloria un día regrese. Que anhelamos tu venida, esperamos tu venida, esperamos tu retorno. Señor, ven pronto por tu iglesia. Señor, anhelamos verte, no solo tenerte espiritualmente, sino verte coronado y sentado allá cuando en los montes de los olivos será abierto y reventado, cuando se parta en dos y entre el Rey de Gloria y todos comiencen a decir: ¿y quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Fue el que venció y triunfó en la cruz del Calvario. Terminó. ¿Por qué no te pones sobre tus pies y voy terminando? El reino ya está aquí, está entre nosotros y está en nosotros. Amén. Pero aún no se ha consumado del todo. Hoy el reino opera en el corazón de los creyentes, pero un día operará físicamente. Ahora la pregunta, en estas últimas semanas, en estos últimos 3 domingos, ¿me escuchan? ¿Sí? En estos últimos 3 domingos se han venido cerrando los servicios con una frase, ¿verdad? Y la primera frase que Dios me permitió predicar fue: me siento perdido. Estoy perdido. La siguiente frase, cuando predicamos juntamente con el pastor, fue: me siento solo. La semana pasada el pastor predicaba y la frase con la que cerraba era: me siento estancado. Ahora,
No quisiera que cerráramos con una frase de me siento, sino con una pregunta. Inclina tu rostro. Y la pregunta es: ¿a dónde pertenezco? ¿A dónde pertenezco? No hay un territorio neutral. O vivimos bajo la influencia de la cultura del reino de las tinieblas, que es el caos, que es el orgullo, que es el temor. O vivimos bajo el gobierno de Cristo, que es la paz, que es el orden, que es la justicia, que es el amor. Para responder a tu pregunta, ¿a dónde pertenezco, Señor? Existe un alma la cual ha sido vivificada por el Espíritu Santo. Inclina tu rostro y te quiero dar unas preguntas para que puedas hacer una introspección en tu vida. Y la primera pregunta es: ¿quién gobierna mis decisiones? ¿Quién define mis valores? ¿Quién dirige mi vida? ¿Bajo qué principios vivo? ¿Cómo es mi agenda en mi vida? ¿Estoy dispuesto a que el Rey de Reyes sea rey solo en una área o lo sea en toda mi vida?